El término latino con América no existe. Esto fue un invento de Francia para poder dividir y conquistar a los pueblos transculturizados por España. Latino es una degradación de los hispanohablantes que viven en América. Es una degradación impuesta por los franceses y luego propagandeada por los estadounidenses, aprendida por series y películas, porque el hispanohablante aprende escuchando, aprende viendo, aprende de rumores. No aprendió estudiando ni leyendo y adoptó el término latino. Los franceses y los americanos usaron este término para poder dividir y conquistar y poder obtener territorios, como por ejemplo los territorios de México, invadidos por los estadounidenses en México, que le tomaron a los mexicanos, utilizando el pretexto de latinoamericanos y así dividir a los hispanohablantes provenientes de España. Nosotros hablamos español porque los españoles adoptaron la conquista romana de imponer su lenguaje, su cultura y su religión a los países conquistados en Hispanoamérica cuando ellos descubrieron esta zona geográfica. Ellos agarraron a los nativos americanos y le imponían su lenguaje, su cultura y sus tradiciones. Se la imponían a la fuerza para que esto fuera una provincia más de España y nosotros a la larga fuéramos hispanohablantes. Los españoles imponían su cultura, su lenguaje y su religión para hacer más grande el imperio español, tal cual como los romanos. Los romanos son los verdaderos latinos. Los romanos son los verdaderos latinos. Ellos hacían lo mismo que los españoles. Latinoamérica no existe. Nosotros somos un continente hispanohablante que perteneció en su época a los españoles. Los ingleses, los franceses y los estadounidenses jamás se mezclaron, jamás se mezclaron. Ellos lo que hacían era traer africanos de África para sacar todo el oro y preparar la caña de azúcar aquí en Hispanoamérica. Y cuando se moría el francés, o cuando se moría el africano, o cuando se moría el nativo americano, traían otro simplemente para esclavizarlo hasta que se morían. Por lo general, un nativo americano o un esclavo francés o un esclavo africano apenas duraba 7 años o menos de vida, porque era tal la barbarie que tenías que trabajar hasta que te murieras. Los franceses, ni los ingleses, ni los estadounidenses se mezclaban con nadie. Quien se mezcló fueron los españoles. Los españoles a la larga se mezclaron con los nativos americanos. Los nativos americanos tenían su cultura, su religión, su idioma y sus divisiones territoriales dentro de Hispanoamérica y ellos se mezclaron con los españoles que impusieron a la fuerza su idioma, su lenguaje, su cultura y su religión. A diferencia de los franceses, de los ingleses y de los estadounidenses que jamás se mezclaron. Por eso en Barbados, la mayoría de Barbados son todos africanos, son todos negros de África, porque los ingleses jamás se mezclaron con los de Barbados. Lo mismo sucede en Haití. Por eso la gran mayoría de haitianos son todos negros, todos son africanos, todos los que viven en Haití. Lo mismo sucede en Jamaica. Por eso los de Jamaica son todos negros, son todos africanos. Ellos jamás se mezclaron con los ingleses, porque los ingleses lo que querían era exterminar a los africanos en el trabajo diario del día a día. A ellos no les interesaba la vida de los africanos que traían de allá. Sin embargo, no les interesaba. Sin embargo, los españoles sí les interesaba la vida de los africanos que traían y la vida de los hispanohablantes que traían, siempre y cuando se impusieran al lenguaje, a la cultura y al idioma, siempre y cuando se impusieran, porque lo que los españoles hacían era extender el pueblo español y crear provincias aquí en Hispanoamérica. Por eso en Argentina se habla español, por eso en Colombia se habla español,
Por eso en Venezuela se habla español, por eso en México se habla español, pero nos hemos degradado utilizando el término latino para separarnos más y que los ingleses, que los estadounidenses y que los franceses puedan conquistarnos a sus aguas, porque nos dividieron utilizando la propaganda, que la propaganda es la, el trabajo de la mentira. La propaganda lo que hace es ocultar la verdad, intercambiándola dentro de una mentira. Así lo venden en series, así lo venden en películas. Por eso no existen provincias francesas en hispanohablante aquí en América. Por eso no existen provincias inglesas. Miren lo que sucedió con Puerto Rico. Los gringos estadounidenses jamás se mezclaron con los puertorriqueños, jamás se mezclaron. Y por eso Puerto Rico está sufriendo hoy en día. Por eso no existen provincias estadounidenses, por eso no existen provincias francesas y por eso no existen provincias inglesas aquí en hispanohablantes. Y su idioma directamente está en Europa y su idioma y el idioma europeo está en Europa. Y ellos se expandieron en Estados Unidos de América, se expandieron ellos. Por eso el nativo de América no habla inglés. Por eso el nativo de América no se mezcló jamás, porque ellos jamás se mezclaron con los nativos americanos. Ellos los que traían esclavos para que trabajen en la caña de azúcar y en la extracción de oro. Y cuando se morían, simplemente traían más esclavos. Así que el término latino es desde los romanos. Los romanos eran los verdaderos latinos. Ellos eran los latinos, el imperio romano, no nosotros. Nosotros no somos romanos. Nosotros somos descendientes de la transculturación del imperio español en su época. Los ingleses, los franceses y los estadounidenses jamás se mezclaron con los franceses ni con los nativos. Es más, ellos querían exterminar a todos los nativos americanos, porque los nativos americanos tenían su lengua, su cultura y su religión, y peleaban hasta la muerte para liberarse. Ellos querían exterminar a los nativos americanos y traer a todos los africanos posibles, porque los africanos no tenían ese valor cultural que tenían los nativos americanos aquí en América. Los africanos literalmente vivían como podían en África, no tenían un idioma, no tenían una cultura tan sólida como lo tenían los hispanos americanos que vivían aquí, que ya tenían sus divisiones territoriales, su lenguaje y sus tratados políticos. Por eso peleaban hasta la muerte. Los hispanohablantes, los nativos americanos luchaban hasta la muerte. Los nativos americanos mataban a sus bebés, a sus crías, para que no los esclavizaran los ingleses, no los esclavizaran los gringos y no los esclavizaran los franceses, porque sabían que iban a trabajar hasta la muerte. Y muchos de los nativos americanos se mataban a sí mismos, se suicidaban familias completas, simplemente para no ser esclavos ni de los franceses, ni de los gringos, ni de los ingleses, porque sabían que iban a trabajar hasta morir. Cosa que no pasaba con el gobierno español, que el gobierno español quería la transculturación y expandir sus territorios. Así que el término latino no debería ser utilizado. Por eso Cuba vive el bloqueo estadounidense, porque los cubanos saben su pasado, saben este pasado y no aceptan esa realidad del imperio inglés, del imperio francés y del imperio estadounidense. Y por eso tienen ese bloqueo al sol de hoy, los cubanos, porque se liberaron de esa tiranía impuesta por los ingleses, impuesta por los franceses e impuesta por los americanos, que tenían como colonia el pueblo cubano para la extracción de caña de azúcar. Los cubanos entienden su pasado y por eso tienen ese bloqueo hasta el sol de hoy y han sido rectos en su entendimiento. Por eso el término latino no debería ser utilizado jamás. Nosotros somos hispanos, descendientes de la transculturación española, y utilizar el término latino es separarnos aún más del pasado que nos creó.